¿Qué grado de presión tiene para un hombre ser Víctor Hugo Morales? Tiene cosas buenas y cosas malas. Estar en la cresta de la ola a veces es muy incómodo, muy perturbador. En el fondo, si las cosas pasan y uno las puede mirar en su proyección, resulta halagüeño, porque finalmente uno nace como una persona común y corriente, y aunque lo sigue siendo, la fama o la trascendencia que se pueda tener obnubila de alguna manera y impide ver en algunas ocasiones dónde está uno mismo. Yo lo vivo con absoluta naturalidad, soy una persona muy fiel a mis raíces, a mis tiempos. Estoy instalado siempre en una especie de melancolía muy particular por mi pueblo, mis amigos, mi gente, obviamente mi país, mi liceo, mi cultura, mi formación. Soy todo eso. Y también lo que el tiempo ha dicho y lo que ciertas famas de la actividad nuestra, que a veces son lugareñas, a veces son un poco más amplias. Pasamos la frontera del lugar donde somos muy conocidos y en donde no nos conoce nadie. Yo que soy muy viajero, suelo pasar entre multitudes que ni siquiera me miran. Por eso es muy bueno el tema de los viajes para, si en algún momento te da por sentirte vanidoso o algo por el estilo, suponiendo que eso pueda ocurrirle a una persona, apenas salís del ámbito donde sos alguien, pasás a no ser absolutamente nada, y sin embargo sos la misma persona. Así que convivo con eso buenamente. ¿Cómo dice la letra, la fama es puro cuento? Es grato a veces, facilita la vida. Yo vivo también de que me conozcan. En la medida en que me conozcan, eso tiene un determinado valor. Y profesionalmente lo que he construido en lo económico, en mi vida, tiene que ver con el hecho de ser notorio. Yo no reniego de eso. Por el contrario, es evidente que toda persona que recorre estos caminos en algún lugar tendrá que reconocer, quiso trascender, quiso salir del ámbito de las personas que se desenvuelven anónimamente en el mundo. Bueno, si eso se da, yo siempre he dicho bienvenido y yo lo he hecho valer. Ha sido una posibilidad de mejoría económica, he viajado, le debo muchísimo a la profesión, por lo tanto no hay prácticamente nada de lo que reniegue. Me ha contado mil veces lo de Cardona y cuando empezó a trabajar en Radio Colonia. Ahora hay una parte que me encantó, cuando dice que salía el parlante a hacer la publicidad callejera y atrás iba Víctor Hugo escuchándose él mismo, porque quería saber a ver cómo salía y qué decía la gente. Y claro, tenía nada más que 11 años en esa época. Grababa publicidad en el club político en el que mi mamá era una activa seguidora de Francisco Mario Ubillos, un caudillo de la época, una importante figura de relevancia nacional, pero que era de Soriano, y en Cardona tenía un club político donde yo empecé mi vida como locutor en un grabador geloso y efectivamente después lo ponían en una camioneta y salían a recorrer el pueblo con la publicidad que hacíamos con mi mamá, a dos voces, y yo muchas veces tomaba la bicicleta e iba atrás escuchándome. A medida que pasan los años uno se vuelve más nostalgioso. Yo soy una persona desde siempre con una cierta tendencia a la melancolía, a la nostalgia. Tengo un gran aprecio por mi vida pasada. Yo creo que la felicidad del ser humano está en el pasado, nunca en el futuro, porque el futuro es una amenaza. Así que en el pasado y en las pequeñas cosas está el secreto de una cierta felicidad. Si es que esto existe, está mirando para atrás, no mirando para adelante, que todo siempre te da mucho miedo. Se lee poco en esta época, hablábamos justamente de su niñez, donde uno tenía que leer para cultivarse como persona. Ahora ya los botijas de nuestra época, nuestros hijos, tienen nuestras facilidades, tienen otras oportunidades. ¿Ya no se lee tanto como antes? Lamentablemente, hasta los diarios que aparecen por internet son pobremente escritos porque son notas muy sintéticas, no son aquellas notas más literarias y elaboradas que tienen los diarios todavía, pero también decreciendo en eso porque los diarios se ponen a veces a competir contra ellos mismos en internet. No sé si se lee más o menos. Yo te diría que, por ejemplo, los chicos que conozco hoy día en la formación, mi hija que tiene 13 años, es una lectora fanática. Si nosotros apilamos los libros que ha leído, te diría que hay por lo menos un pequeño cuarto de libros que ha leído desde que tenía 3 o 4 años, y todos sus amigos leen y en los colegios los hacen leer mucho. Me parece que hay una
respuesta interesante de los medios educacionales frente a lo que se ve como una amenaza que la gente ya no lea, porque lo más lindo que puede hacer el ser humano para cultivarse es leer. No hay muchos caminos que puedan mejorar eso. Y tengo la impresión, no sé cómo estará ahora en el Uruguay, pero en la Argentina, donde mi hija concurre al secundario, es apasionante ver cuánto le hacen leer y comentar sobre lo que lee. Yo creo que ya ha leído más que yo a esta altura de su vida, y yo fui bastante buen lector. Hablaba justamente de los liceos. ¿Cómo lo tomó periodísticamente? ¿Cómo lo analizó? Porque uno mirando de afuera y escuchando a los colegas argentinos, la toma de los liceos, todo lo que pasó con los estudiantes, periodistas que estaban a favor, periodistas que estaban en contra, un tema que es complicado, es complejo. A mí me parece que debe reconocerse que los jóvenes son más activos, más preocupados por ser respetados, y así como hoy día te exigen otro tipo de respeto en el trato familiar, lo exigen también de la sociedad que integran. Si vos vas al colegio y se te está por venir encima y te entra un aire frío helado por las ventanas, te dan ganas de protestar, y si no te escuchan, si miran para otro lado, posiblemente tomes alguna medida un poco más fuerte. Y como todas las cosas después pasa, ya pasó esa etapa. Y los chicos consiguieron ser más respetados. Hoy día se están haciendo cosas para el colegio. Y cuando un chico hace algo, ya no solamente lo hace por él, que está pasando esa etapa, sino por los que vienen. A mí ese tipo de luchas me gustan. Hablamos de lectura, Cortázar, Benedetti, Borges, si tenemos que elegir uno, García Márquez. No, jamás me someto a la tiranía de la elección de uno, ni de dos, ni de tres, porque yo los amo, y entonces no quiero elegir un amor por encima de otro. Pero te diría que entre los latinoamericanos, los que mencionaste, José Donoso, un chileno que a mí me gusta muchísimo, Roa Bastos, Onetti, entre los nuestros, Romildo Rizzo, Osiris Rodríguez Castillo en la poesía gauchesca, que fueron lecturas apasionantes. En cualquier momento empiezo a leer otra vez de eso, porque de vez en cuando uno retorna a viejas lecturas. Sí. Hace unos años, 5 o 6 años, me leí de nuevo algunos libros de Dostoyevsky, de Tolstoy, y me hizo muchísimo bien, porque era como reencontrar una vieja música. Y después los clásicos, Tolstoy, Víctor Hugo, en realidad Víctor Hugo. Si encuentro algo del Dante, un poco de la Divina Comedia, me pongo a leerlo seguro, porque esa música de sus versos es absolutamente maravillosa. Hemingway, Graham Greene, Albert Camus, bueno, son escritores que de alguna manera han tenido un enorme peso en mi vida, pero todos ellos valen muchísimo. ¿Para el relato alguna vez tomó alguna frase o algo? Muchas veces. El relator de fútbol, ¿por qué hacemos? Le digo más, hasta... No nombré a uno, que los japoneses como Mishima, Kensaburo Oe, son autores que me importan muchísimo, porque cuando me preguntaste si he tomado alguna vez de lo que ellos dicen, Mishima es uno de los más potentes escritores metafóricos que existen. Para el relato. Y sí, más de una vez he encontrado algún refugio, porque uno no sabe de dónde vienen las cosas, pero están ahí, están en el preconsciente, y a veces surgen para acompañarte en un relato, en una imagen, y ayuda mucho porque si vos no encontrás la metáfora que ellos dijeron, por ahí caminando por la sensibilidad de ellos encontrás otra metáfora, no tan buena, seguramente más modesta, pero metáfora al fin, que te permite hablar sin recorrer caminos tan trillados como el lenguaje convencional impone. Muy buen segundo